Desafía el rechazo. Siente cómo la ausencia prende la pulsión que duerme en tu inconsciente. Escucha el secreto freudiano que convierte el abandono en combustible del deseo y observa cómo el no rehace tu cuerpo y tu imaginación. Siente el frío silencio que se instala cuando alguien te ignora. Observa cómo, en ese instante, el corazón late con una mezcla de vacío y urgencia. El rechazo no es solo una ausencia de aceptación, es un espejo oscuro que refleja los deseos más profundos y reprimidos de tu inconsciente. Freud nos enseñó que detrás de cada negativa se oculta un impulso primitivo, un deseo que aún no se atreve a manifestarse. El rechazo actúa como chispa en la madera húmeda del deseo, prendiendo emociones que la rutina y la complacencia no podrían encender por sí solas. Desde la infancia, aprendemos a medir nuestro valor en función de la aceptación ajena. Cada mirada de desaprobación, cada silencio inesperado, se almacena en lo profundo de la psique como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, esta vulnerabilidad, paradójicamente, puede transformarse en poder. Freud hablaba de la pulsión de vida, Eros, y la pulsión de muerte, Tánatos. El rechazo activa una danza entre ambas, un equilibrio tenso entre ansiedad y deseo, entre necesidad y repulsión. En este terreno, la mente se vuelve hiperconsciente de cada gesto, cada palabra, cada ausencia, generando un efecto magnético sobre aquello que se anhela. Considera por un momento el fenómeno social que todos hemos experimentado. Cuanto más inaccesible parece alguien, más fuerte es la atracción que sentimos hacia esa persona. La psicología freudiana lo explica como la sublimación de la frustración. El objeto de deseo, al ser negado, se transforma en símbolo de lo prohibido, lo inalcanzable, lo misterioso. Nuestra mente, ansiosa por llenar el vacío, proyecta fantasías que intensifican el anhelo y estimulan emociones que de otra forma permanecerían dormidas. Así, el rechazo no es simplemente un freno, sino un catalizador silencioso que amplifica el deseo. En la esfera emocional, la respuesta al rechazo puede ser tanto destructiva como creativa. Algunos caen en la obsesión o la melancolía, atrapados en una espiral de autoevaluación y culpa. Otros, en cambio, utilizan la ausencia de aprobación como combustible, transformando la frustración en un motor de exploración interna y crecimiento. Freud enfatizaba la importancia de reconocer estos impulsos inconscientes, de observar cómo los sentimientos reprimidos encuentran rutas indirectas para expresarse. Ignorar estas señales es permitir que el rechazo domine, mientras que entenderlas permite convertir cada negación en una oportunidad para profundizar en los propios deseos y motivaciones. El rechazo también actúa como un espejo de nuestra propia sombra, un concepto que Jung desarrolló complementando las ideas freudianas. Nuestra sombra está compuesta por aquellas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, impulsos, miedos y deseos que la sociedad considera inapropiados o peligrosos. Cuando alguien nos rechaza, se activa un diálogo interno con esta sombra. Sentimos el reflejo de nuestras carencias, de nuestra fragilidad y al mismo tiempo de aquello que realmente nos llama y nos atrae. Este enfrentamiento con la sombra despierta una fascinación que puede transformar la ansiedad inicial en un deseo casi hipnótico. En el ámbito de las relaciones humanas, el rechazo puede ser un mecanismo de selección emocional. Los seres humanos, de manera instintiva, se sienten atraídos por lo que se les escapa, por aquello que no pueden poseer fácilmente. El deseo se intensifica cuando percibimos que la recompensa emocional requiere esfuerzo, paciencia y riesgo. Este patrón no es irracional, tiene raíces profundas en la evolución. El cerebro libera dopamina y otras sustancias químicas relacionadas con la recompensa cuando anticipamos un logro difícil, incluso si ese logro es la aceptación de otro ser humano. Así, la negación momentánea no disminuye la atracción, la magnifica. Además, el rechazo puede revelar aspectos ocultos de la propia identidad. Cuando somos rechazados, surgen preguntas inquietantes. ¿Qué busco realmente en los demás? ¿Qué emociones estoy evitando confrontar?
La intensidad del deseo, exacerbada por la ausencia de aprobación, permite reconocer patrones de apego, de dependencia o de autoengaño. Cada rechazo se convierte en una oportunidad para la introspección, un portal hacia la comprensión de nuestras pulsiones más profundas. Freud habría afirmado que enfrentar el rechazo es enfrentarse a los impulsos reprimidos que configuran nuestra vida emocional. Finalmente, comprender el poder del rechazo requiere aceptar su dualidad. No se trata simplemente de aprender a soportar la negación, sino de reconocer cómo ésta puede encender el deseo más auténtico. Cada no recibido contiene dentro de sí la semilla de un impulso creativo, de un anhelo que, de otro modo, permanecería latente. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos considerarlo un espejo oscuro, un recordatorio de que el deseo se intensifica en la ausencia y que la fuerza de la atracción no reside únicamente en la presencia, sino en el vacío que deja la negación. Actúa como si te apartaras y verás cómo el otro actúa para llenarte de nuevo. El rechazo, muchas veces, es una escenificación donde ambos son actores y públicos simultáneamente. En la vida afectiva, rara vez hay solo ausencias espontáneas. A menudo existe una puesta en escena, una dramaturgia del apartamiento que convoca respuestas y activa memorias antiguas. Comprender la teatralidad del rechazo es aprender a leer los signos detrás del gesto. La puerta que se cierra no es solo distancia física, es un llamado impreciso que reabre guiones primarios. Piensa en la escena cotidiana, una cita cancelada con un mensaje breve, una mirada que se retira en mitad de la conversación, una decisión de no responder durante horas. Lo que parece un evento menor contiene densidad simbólica. El que se aparta no solo crea vacío, configura un escenario donde la imaginación del otro entra en acción. Esa imaginación no es neutra, trae consigo fantasías infantiles, expectativas heredadas y una dramaturgia íntima que dicta reacciones intensas. El rechazo teatralizado no es siempre manipulación consciente. Muchas veces surge de patrones que nacieron en la infancia y se repiten con la sutileza de un guión aprendido. Desde la óptica psicoanalítica, la relación humana puede entenderse como intercambio de escenas internas proyectadas. Cuando alguien aparta su afecto, se activa la memoria primaria. Las veces en que, de niño, se experimentó la ausencia de quien debía cuidar, y la reacción no es solo emocional, es simbólica. La persona considera que la historia se repite. Así, la teatralidad del apartamiento enciende un teatro interno, donde el protagonista se siente traicionado, abandonado o urgido a recuperar el papel perdido. La escena externa solo reproduce la escena interna. Ambas se retroalimentan hasta crear un drama que parece más grande que la realidad concreta. Existen distintos modos de escenificar el rechazo. En algunos casos, la retirada es deliberada. Se pospone, se sugiere, se hace esperar con intención. Una estrategia que en manos inexpertas puede convertirse en manipulación. En otros casos, el apartamiento surge como síntoma. El sujeto se distancia porque teme la intimidad, porque su superyo castiga la cercanía o porque su id ha sido despertado de modo inquietante. Sea consciente o inconsciente, la teatralidad funciona, transforma una acción mínima en catalizador afectivo. El que observa se vuelve productor de significado, crea historias, culpa, arrepentimiento o deseo mayor. La transferencia complica la escena. Freud describió la transferencia como la reactivación de sentimientos primarios hacia figuras nuevas, amores, odios y fantasmas parentales que se vuelven a representar. En la teatralidad del rechazo, la transferencia suele manifestarse con virulencia. Si el rechazo remite a una figura parental que retiró amor en la infancia, el sujeto que ahora experimenta la distancia no solo vive la ausencia presente, sino la vieja herida que la ausencia representa. Esa multiplicación de capas hace que la reacción sea desproporcionada. La persona no pelea con el gesto actual, pelea con la historia que ese gesto trae consigo. La contratransferencia, por su parte, puede convertir la escena en un duelo simbólico. El que aparta, al ver la reacción desmedida del otro,
Puede sentirse culpable, poderoso o reafirmado. Su respuesta no será neutra. Así se crea una coreografía emocional donde cada movimiento provoca una réplica y la intensidad escala. Lo que comenzó como un mensaje breve puede terminar en una serie de llamadas, reproches, gestos dramáticos y reconciliaciones temporales. La relación pasa a ser teatro, roles, entradas, salidas y a veces un público interno que aplaude la confirmación del guión. Comprender que muchas retiradas son performativas nos permite intervenir de manera distinta. La primera intervención consiste en nombrar la escena. Cuando alguien vive la experiencia de apartamiento, es útil preguntarse: ¿qué historia antigua activa esto? ¿Qué figura parental, qué escena de infancia se repite en este momento? Nombrar la transferencia no elimina la herida, pero la hace visible. Permite que la reacción deje de ser destino inevitable y se convierta en material de trabajo. Decir en voz alta: esto me recuerda a cuando mi padre, mi madre, ya es un acto de distancia crítica que desactiva la teatralidad automática. La segunda intervención es frenar la escalada con rituales de desescalada. Si la teatralidad tiende a crecer por amplificación mutua, introducir pausas conscientes corta la inercia. Practicar turnos de silencio acordados, enviar mensajes que expliquen sin justificar dramáticamente y evitar actuaciones descontroladas son estrategias que cortan la coreografía perniciosa. No es necesario volverse frío, es esencial volver a la responsabilidad emocional, reconocer el efecto del gesto propio, pero no alimentar la escena con respuestas automáticas que confirman el guión antiguo. Existe también la estrategia de la transparencia asertiva. Cuando el rechazo parece performativo, la claridad neutraliza la teatralidad. He retrasado la reunión porque necesito ordenar mis pensamientos, no porque quiera herirte. Esta frase simple regresa al plano concreto y evita que la ausencia se convierta en símbolo. La transparencia no es excusa, es desactivación de la dramatización. Muchos conflictos se prolongan porque la ausencia no se lee como hecho, sino como sentencia. Ofrecer una palabra que explique sin teatralidad reduce la necesidad del otro de llenar el vacío con historias. No obstante, no toda teatralidad es manipuladora o malintencionada. A veces la escenificación es el último recurso de quien no sabe pedir ayuda. Es la manera en que el lenguaje emocional busca ser escuchado. En estos casos, la intervención compasiva consiste en preguntar por el guión: ¿qué historia estás reviviendo con esto? ¿Qué necesitas que vea de ti? Invitar al otro a narrar su trama personal permite transformar la escena en diálogo terapéutico. La teatralidad puede entonces convertirse en puerta. Si se nombra y se escucha, la escena pasa de ser arma a ser señal de necesidad auténtica. Desde lo práctico, hay herramientas concretas para reconocer y desactivar la teatralidad del rechazo. Primero, mantener un registro de escenas. Anotar cuándo ocurren retiradas, qué antecedentes emocionales las preceden y qué reacciones provocan. La repetición temporal revela patrones. Ciertas fechas, estados de ánimo o eventos actúan como detonantes. Segundo, trabajar con límites claros. Establecer tiempos de respuesta, reglas sobre ausencias y acuerdos mínimos reduce la posibilidad de que la ausencia sea utilizada como arma. Tercero, emplear ejercicios de reframing. Reinterpretar el gesto de apartamiento no como ataque, sino como señal de inseguridad en el otro, disminuye la carga emotiva. En la clínica, las intervenciones suelen combinar psicoeducación y práctica experiencial. Se ayuda a las personas a identificar sus guiones transferenciales, a ensayar respuestas no dramáticas y a construir rituales que contengan la emergencia afectiva. También se trabaja la responsabilidad del que aparta. Ayudarle a examinar si su retirada es auténtica o performativa y a reparar cuando ha provocado daño. La ética relacional exige conciencia de que el apartamiento no es un hecho aislado. Tiene consecuencias en la economía psíquica del otro. Aprender a realizar distancias sanas sin convertirlas en escenarios de poder es parte del arte de relacionar con madurez.
Finalmente, hay un aspecto más sutil, la resistencia estética. La teatralidad del apartamiento funciona porque el ser humano responde a la forma. A veces basta un gesto estético, un silencio sostenido con dignidad, una mirada que no suplica, para desactivar el guión manipulador. La forma importa. La diferencia entre una ausencia que humilla y una que protege es la intención y la manera. Mantener la forma sin ceder a la teatralidad es un acto de poder sereno. En conclusión, el rechazo performativo revela cuánto de nuestra vida afectiva está compuesta por guiones antiguos. La teatralidad del apartamiento activa memorias, enciende la transferencia y convoca respuestas desproporcionadas. Pero ese mismo poder escénico puede volverse puente si se nombra, si se interrumpe la coreografía automática y si se opta por la transparencia y el diálogo. Aprender a leer las escenas nos libera. Ya no somos marionetas de viejas representaciones, sino autores capaces de reescribir el acto. Y cuando la escena se desactiva, la relación recupera la posibilidad de ser verdad, no espectáculo. Observa cómo los gestos de rechazo, aunque parezcan simples, siempre traen consigo ecos antiguos. La repetición no es casualidad, es pulsión, un retorno de lo reprimido que Freud identificó como motor silencioso de la vida psíquica. Cada rechazo experimentado activa memorias infantiles, escenas de abandono o de imposición de límites que no supimos nombrar en su momento. La mente humana no olvida, codifica, reprime y luego devuelve en forma de gestos, emociones y deseos, muchas veces desproporcionados a la situación presente. En las relaciones afectivas, la repetición se manifiesta como patrón. Aquel que ha sido abandonado o ignorado en la infancia se encuentra una y otra vez en situaciones donde la ausencia o la retirada del otro provoca el mismo tormento. Lo curioso es que la repetición no solo actúa como mecanismo de sufrimiento, también es pedagógica. El inconsciente insiste en mostrar aquello que no fue integrado, lo que permanece sin ser reconocido. Cada rechazo funciona como espejo, refleja no solo al otro, sino la sombra interna, la parte reprimida de nuestra psique que demanda ser vista. La pulsión de repetición puede ser silenciosa o explosiva. Silenciosa cuando se manifiesta en ansiedad, inquietud o insatisfacción persistente. Explosiva cuando desencadena arrebatos de celos, reproches o intentos desesperados de recuperar la cercanía perdida. La intensidad no depende de la magnitud del gesto externo, sino de la carga simbólica que transporta. Un mensaje no respondido puede sentirse como abandono total si activa memorias arcaicas de desamparo. La mente, al revivir el pasado, magnifica cada ausencia y cada palabra no dicha, creando un escenario donde la emoción precede a la razón. Freud observó que la repetición es doble. Por un lado, busca revivir lo no resuelto. Por otro, permite la eventual reparación. Lo reprimido retorna para ser integrado, y aunque el proceso sea doloroso, la conciencia puede transformar la compulsión en aprendizaje. Cuando se comprende que la reacción desmedida ante un rechazo no es producto del presente, sino de un eco del pasado, se abre la posibilidad de interrumpir la repetición automática. Nombrar la pulsión y reconocer su origen es el primer paso para desactivar el ciclo. Existen distintos tipos de repetición afectiva. Una modalidad es la compulsión a recrear conflictos similares, elegir parejas que repitan patrones de abandono o mantener relaciones donde la retirada del otro se convierte en norma. Otra modalidad es la internalización. El rechazo se convierte en autorreproche, en sentimiento de insuficiencia que perpetúa la culpa y la autoexigencia. Ambas manifestaciones provienen de la misma fuente, la pulsión inconsciente que insiste en traer al presente lo que fue reprimido, buscando resolución. El retorno de lo reprimido no se limita a recuerdos dolorosos, también incluye deseos prohibidos. El rechazo, entonces, se convierte en catalizador de fantasías inconscientes. Lo que no se atrevió a pedir o experimentar en la infancia puede surgir en la relación adulta como urgencia, tensión o fascinación hacia lo que se percibe inaccesible.
Esta combinación de ausencia y deseo genera un efecto magnético. Cuanto más se aparta el otro, más intensa se vuelve la atención y la atracción. El rechazo actúa así como amplificador de la pulsión, activando memorias, miedos y deseos que permanecían ocultos. La repetición tiene, además, un componente corporal. La memoria afectiva se almacena en gestos, tensiones musculares y patrones de respiración. El simple acto de recibir un mensaje frío puede desencadenar una respuesta fisiológica intensa, palpitaciones, sudor, tensión en hombros y mandíbula. El cuerpo repite lo que la mente ha registrado como amenaza o pérdida, incluso cuando la conciencia reconoce que la situación presente no es comparable al trauma original. Este aspecto corporal hace que la repetición sea más difícil de ignorar. Es tangible, inmediata y difícil de racionalizar. La clave para romper la compulsión repetitiva radica en la conciencia y la acción deliberada. Identificar los patrones permite anticipar la reacción y elegir un camino distinto, responder desde la calma, establecer límites claros o incluso retirarse conscientemente de la escena sin reproducir el guión antiguo. La repetición deja de ser destino inevitable cuando se transforma en información, un indicador de lo que permanece reprimido y que demanda atención. La capacidad de observar la pulsión sin dejarse arrastrar por ella es lo que distingue la madurez emocional del automatismo inconsciente. Freud también destacó la función catártica de la repetición. Revivir lo reprimido en un contexto seguro, donde se puede reflexionar sobre ello y nombrarlo, permite integrar la experiencia y reducir su poder. La relación adulta ofrece oportunidades para esto. Reconocer cómo un rechazo actual activa viejas heridas, verbalizarlo y trabajar con un terapeuta o incluso con uno mismo a través de escritura reflexiva o meditación consciente, convierte la compulsión en aprendizaje. Lo que parecía un patrón doloroso se convierte en espejo de autoconocimiento. Sin embargo, la repetición no siempre es lineal ni predecible. Puede manifestarse en microgestos, en pensamientos recurrentes, en sueños o en fantasías inconscientes que emergen en momentos inesperados. La observación atenta de estos signos permite mapear la estructura psíquica de la compulsión. Entender que emociones, recuerdos y deseos se activan ante cada rechazo. Este mapa interno es herramienta de poder, no para manipular al otro, sino para recuperar la soberanía sobre las propias emociones y reacciones. Finalmente, la integración del retorno de lo reprimido requiere compasión y paciencia. Las pulsiones no desaparecen con un acto de fuerza, requieren reconocimiento, escucha y trabajo interno. El rechazo deja de ser simple dolor cuando se comprende como parte de un proceso mayor, señal de lo que aún no ha sido visto, recordatorio de memorias y deseos que exigen ser nombrados y transformados. El ser humano que aprende a observar la repetición y a actuar conscientemente en sus relaciones, convierte el rechazo en instrumento de autoconocimiento, en detonador de reflexión y crecimiento. En conclusión, la repetición y el retorno de lo reprimido explican por qué ciertos rechazos nos golpean con intensidad desproporcionada. Cada retirada activa ecos antiguos, deseos prohibidos y memorias arcaicas, encendiendo la pulsión inconsciente que mueve nuestro comportamiento afectivo. Reconocer estos patrones, observarlos sin juicio y actuar con conciencia, permite interrumpir el ciclo, transformar la compulsión en aprendizaje y recuperar la soberanía emocional. El rechazo deja de ser un simple hecho externo para convertirse en espejo interno, catalizador de comprensión y puente hacia la integración psíquica. Siente cómo la ambivalencia late en cada interacción humana, especialmente en el terreno del deseo. Freud nos enseñó que los afectos nunca son lineales. Amor y odio, atracción y repulsión, cercanía y distancia, conviven simultáneamente, creando tensiones internas que a menudo nos confunden y nos fascinan. El rechazo, lejos de ser un obstáculo, actúa como catalizador de esta ambivalencia. Despierta simultáneamente miedo y atracción,
rechazo y anhelo, provocando una intensidad emocional que difícilmente puede ser ignorada. La paradoja del rechazo reside en su poder de magnificación. Cuando alguien nos aleja, nuestro inconsciente activa memorias de carencia y necesidad de aprobación, amplificando la atención hacia quien retira su presencia. Lo que debería disminuir nuestro deseo, en realidad lo intensifica. Esta inversión emocional no es un fallo psicológico, es un mecanismo adaptativo de la psique, un recordatorio de que lo inaccesible, lo prohibido o lo incierto posee un valor magnético. La mente asocia la ausencia con misterio y el misterio con excitación. La ambivalencia también se manifiesta en la autoimagen. Al enfrentar el rechazo, emergen sentimientos de insuficiencia, culpa o inseguridad, pero simultáneamente puede surgir un orgullo herido que nos impulsa a persistir, a conquistar o a demostrar nuestro valor. Esta lucha interna genera un campo de tensión donde deseo y repulsión se entrelazan, produciendo una experiencia afectiva intensa y muchas veces adictiva. Cada retirada del otro se convierte en un espejo que refleja tanto nuestras carencias como nuestra capacidad de seducción y resiliencia. Freud identificó que la ambivalencia es inherente a la sexualidad y al amor. Amar implica riesgo, pérdida y exposición. Desear implica enfrentarse a la frustración y al límite. El rechazo intensifica esta condición, mostrando la fina línea entre placer y dolor. La psique humana, al navegar esta paradoja, encuentra una forma de excitación emocional que no depende únicamente del contacto físico, sino de la interacción simbólica, la mirada esquiva, la palabra ausente, el gesto de indiferencia. Cada signo mínimo se convierte en catalizador de la tensión interna y del deseo reprimido. La paradoja se complica porque el deseo no busca únicamente la satisfacción inmediata. La ambivalencia introduce un componente de desafío. Cuanto más inaccesible se percibe la otra persona, más se activa la pulsión de aproximación y conquista. Este fenómeno explica por qué el rechazo puede encender emociones más intensas que la aceptación simple. El deseo se alimenta de tensión, de riesgo y de la necesidad de superar obstáculos. La mente inconsciente traduce la distancia en atractivo y la escasez de atención en valor simbólico. En este proceso, el rechazo también revela los límites del control consciente. Intentar racionalizar o ignorar la atracción ante la distancia del otro suele fracasar. La pulsión inconsciente se mantiene activa, incluso cuando la conciencia trata de imponer calma. Reconocer esta dinámica permite actuar con mayor claridad, observar la ambivalencia sin dejarse arrastrar por ella, distinguir entre pulsión y necesidad, y elegir respuestas conscientes que no reproduzcan patrones autodestructivos. La ambivalencia puede convertirse en un terreno de autoexploración profunda. Analizar qué emociones emergen ante el rechazo, celos, curiosidad, resentimiento, excitación, revela no solo aspectos del vínculo con el otro, sino también partes reprimidas de la propia psique. El deseo activado por la ausencia del otro es espejo de lo que aún no hemos integrado, nuestras inseguridades, nuestra necesidad de validación y, paradójicamente, nuestra capacidad de atracción y poder personal. Cada rechazo ofrece, entonces, una oportunidad para autoconocimiento y crecimiento emocional. Existen estrategias inconscientes que la mente utiliza para manejar la ambivalencia. Algunas personas se acercan más al objeto de deseo como reacción a la retirada, buscando reafirmación. Otras se distancian para protegerse del dolor, creando un juego de tensión que prolonga la interacción emocional. Ambos movimientos son manifestaciones de la misma ambivalencia, la lucha interna entre necesidad de cercanía y miedo a la pérdida. Comprender estos patrones ayuda a desactivar la compulsión automática y a actuar con mayor libertad y elección. Finalmente, la paradoja del rechazo enseña que el deseo no siempre es lineal ni lógico. Lo que provoca dolor puede generar fascinación y lo que produce distancia puede encender atracción. La ambivalencia es inseparable del deseo profundo. Cada rechazo que sentimos no es solo un obstáculo,
sino un espejo que refleja nuestra complejidad emocional, nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de seducción. Dominar esta paradoja significa reconocer la tensión, observarla sin juicio y transformarla en comprensión de uno mismo y de la dinámica afectiva. En conclusión, el rechazo encierra una paradoja poderosa. Intensifica el deseo a través de la ambivalencia, revelando la dualidad de amor y odio, cercanía y distancia, atracción y repulsión. Comprender esta dinámica permite navegar con conciencia la intensidad emocional, aprovechar la tensión como herramienta de autoconocimiento y convertir la experiencia del rechazo en un catalizador del deseo auténtico y de la madurez emocional. Cada retirada no es solo un límite externo, sino un espejo de nuestra psique, un recordatorio del juego complejo entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo reprimido y lo deseado. Transforma la herida del rechazo en energía, haz de la ausencia un imán que atrae lo que antes parecía inalcanzable. La sublimación es el proceso mediante el cual la psique convierte emociones potencialmente destructivas en fuerza creativa y magnética. Freud enseñó que cada emoción reprimida posee una energía latente. El rechazo, en particular, activa tensiones profundas que, si se canalizan conscientemente, pueden intensificar la atracción que otros sienten hacia nosotros. El dolor se convierte así en combustible y la distancia en un aura de misterio. El primer paso consiste en reconocer la emoción sin resistencias. La tristeza, la frustración y el anhelo deben ser observados con atención consciente. No se trata de negar el dolor ni de intentar racionalizarlo prematuramente. Se trata de permitir que su intensidad sea experimentada y comprendida. Cada reacción emocional es un mensaje del inconsciente, revelando deseos, inseguridades y aspiraciones reprimidas. La aceptación de estas emociones activa un proceso interno de transformación que prepara el terreno para la sublimación. La sublimación no es solo introspectiva, tiene un efecto visible en nuestra presencia y comportamiento. La persona que aprende a sublimar el rechazo desarrolla un magnetismo sutil, una aura de misterio y confianza que los demás perciben sin poder definir exactamente por qué. Este magnetismo no depende de la validación externa inmediata, sino de la autenticidad emocional que surge cuando se transforma la frustración en fuerza interna. La distancia impuesta por el rechazo se convierte en un espacio para proyectar poder personal, creatividad y seguridad emocional. El rechazo también proporciona claridad sobre lo que realmente deseamos. Al enfrentarnos a la retirada del otro, nuestra psique distingue entre deseo genuino y necesidad de aprobación. Este discernimiento permite canalizar la energía emocional hacia objetivos más conscientes y estratégicos, cultivar habilidades, desarrollar proyectos personales o profundizar en la autoimagen. La sublimación convierte la presión emocional en dirección y propósito, haciendo que cada gesto, cada palabra y cada decisión sean impregnados de la fuerza del deseo transformado. Un aspecto crucial de la sublimación es la reinterpretación simbólica de la ausencia. Freud y sus discípulos señalaron que la mente crea significados a partir de carencias y frustraciones. El rechazo, entonces, se convierte en un lienzo sobre el cual la imaginación proyecta atributos positivos: misterio, desafío, singularidad. Al internalizar esta narrativa simbólica, la persona no solo resiste la angustia del rechazo, sino que la convierte en una herramienta de atracción. Lo que antes era fuente de inseguridad se transforma en un rasgo de encanto y seducción. Además, la sublimación implica integrar los aspectos reprimidos de la psique. Cada emoción desencadenada por el rechazo, celos, deseo, envidia, necesidad de validación, ofrece una oportunidad para reconocer facetas propias que permanecen ocultas. Al hacer consciente lo inconsciente, se reduce la compulsión automática de buscar aprobación externa y se aumenta la capacidad de presencia y autenticidad. La persona sublimada proyecta un equilibrio emocional que resulta magnético para los demás. No busca complacer, sino expresar su integridad interna.
Otro elemento poderoso es la acción estratégica de la retirada. La sublimación permite transformar la tensión del rechazo en comportamiento consciente, retirarse temporalmente, reforzar la propia independencia, concentrarse en proyectos o simplemente mantener una actitud de calma y misterio. Cada movimiento consciente amplifica la percepción de valor y poder personal, reforzando la atracción sin necesidad de manipulación directa. La distancia se convierte en un canal de magnetismo, la ausencia en un estímulo irresistible. La sublimación del rechazo, finalmente, no solo afecta la relación con los demás, sino la relación con uno mismo. Convertir el dolor en magnetismo implica un proceso profundo de autoconocimiento. Aceptar la vulnerabilidad, reconocer la fuerza interna y proyectar una presencia auténtica y deseable. Cada rechazo es entonces un maestro silencioso que enseña resiliencia, creatividad y poder personal. La intensidad emocional, lejos de ser debilitante, se transforma en una fuente de influencia y atracción natural. En conclusión, dominar la sublimación del rechazo es comprender que el deseo no se alimenta únicamente de la cercanía física o la validación externa, sino de la capacidad de transformar frustración en fuerza, ausencia en magnetismo, dolor en autoconfianza. Al integrar estas dinámicas, cada interacción se convierte en un juego consciente de atracción y misterio, donde el rechazo deja de ser un límite y se transforma en catalizador del deseo auténtico. La mente que aprende a sublimar se convierte en un imán, potente, profundo y naturalmente irresistible.